¿Cómo están? Buenas noches, José, Julio. Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Esperaremos un momentito que sea el 30 para empezar. 27, 3 minutos más, ¿ya? Y vamos a empezar. Olá, doutora, buenas noches. ¿Cómo estás, Josandra? Buenas noches. Ya, empezaremos porque... Ay, se está grabando. Quiero ver un momentito. Sí. Empezaremos porque hoy vamos a avanzar riñón y glándula suprarrenal. Glándula suprarrenal es bien cortito, pero riñón es un poco largo porque vamos a avanzar diferencias dentro de las relaciones. Vamos a ver diferencias del riñón derecho en su cara posterior, anterior, bordes.
polos, entonces vamos a tardar un poquito así. Aquí está entonces la presentación. Miren, tenemos estos dos órganos que están aquí en la fosa lumbar. En realidad estos órganos son considerados como órganos retroperitoneales. ¿No? ¿Por qué? Porque están pegados a la pared abdominal posterior. Si se dan cuenta, esta imagen es vista posterior, no es como si estuviéramos sacando una foto de la región lumbar, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí ambos riñones, ¿no? El riñón izquierdo, el riñón derecho, y estamos viendo que ambos están en diferente posición. ¿Por qué? Miren, el izquierdo tiene posición más alta que el derecho, y esto es por el tamaño del hígado, ¿no? Esta glándula voluminosa que está empujando un poco el riñón ¿no? Inferiormente está empujando. Entonces, por eso se ve las alteraciones en las relaciones, ¿no? No van a ser las mismas del riñón derecho y del riñón izquierdo. Estamos viendo que estos dos órganos que tienen la forma de una judía, también dicen de un frijol, son de color rojo amarronado, ¿no? Rojo amarronado oscuro, y están a cada lado de la columna, ¿no? A cada lado de la columna vertebral, pero con diferencias, ¿no? De posición, ¿no? Uno más alto que otro. Perdón. Tienen longitud aproximada, dice, de 12,63. ¿Qué quiere decir? 12 centímetros de longitud, 6 centímetros, ¿no? De ancho, y su espesor es de 3, ¿no? 3 centímetros de espesor. Aproximadamente va a pesar 140 gramos en el hombre, y en la mujer, como siempre hay diferencias, 125 aproximadamente, ¿no? 125 gramos. Pero sabemos que esto es variable, ¿no? No es así como dice la literatura, puede variar. ¿Por qué empezamos con los medios de fijación? Los riñones no tienen medios de fijación, así como el hígado, ligamentos. No hemos visto el tejido conjuntivo, la vena cava, el aumento menor, los pliegues peritoneales donde estaban los ligamentos triangular, el ligamento coronario, el falciforme. Entonces, existen órganos que están sumamente fijados, ¿no? Sumamente fijados. Hemos visto el páncreas, su medio de fijación, el duodeno, que lo está abrazando la cabeza, y también el peritoneo. Pero ahora, como podemos ver, los riñones no tienen ligamentos, ¿no? Que estén fijando aquí a los riñones en la pared abdominal posterior, porque son órganos retroperitoneales. No existen ligamentos. Sin embargo, tiene medios de fijación. Voy a pintar aquí de un color blanco. Lo primero que vamos a encontrar aquí afuera va a ser el peritoneo visceral, ¿no? Así envolviendo por fuera. Peritoneo visceral. Luego, aquí yo estoy viendo de color transparente a la fascia renal. Esto que se ve aquí más claro, no tanto aquí, miren, acá también se ve un poco. Esta es la fascia renal. Ahora, no se nota aquí, solo se ve una hoja, pero esta fascia renal se desdobla en dos hojas, ¿no? Una fascia pre, dice, delante, y una fascia retro. O sea, una fascia que va a ir hacia la cara anterior y otra hacia la cara posterior, por eso se está desdoblando en dos hojas y se llama fascia prerrenal y fascia retrorrenal. En esta fascia renal vamos a encontrar dos nervios que son ramas del plexo lumbar, ¿no? Hemos visto a los nervios el hilio hipogástrico y el hilio inguinal. El hilio hipogástrico tiene que estar aquí. Y el hilio inguinal, ¿no? Entonces vamos a ver aquí más o menos se ve, esto es el génito femoral, por si acaso, este no. Aquí, ¿no? Hilio hipogástrico, hilio inguinal. Entonces, esos dos nervios, ramas del plexo lumbar, vamos a encontrar aquí entre estas dos hojas, ¿no? Entre estas dos hojas de la fascia renal. ¿Qué más? Entonces ya tenemos dos medios de fijación. Primero hemos dicho el peritoneo visceral. Ahí está el peritoneo. Luego tenemos aquí, se ve la fascia, ¿no? Que es pre y retrorrenal, donde están esos dos nervios, hilio hipogástrico y hilio inguinal. Y por último vamos a encontrar esta cápsula adiposa. Miren, es tejido graso. Esto es tejido graso. Pero le han puesto ese nombre de cápsula adiposa porque parece que este tejido graso estaría encapsulado, estaría envuelto por una membrana
que le da una forma especial para que este tejido graso se amolde a la superficie externa de los riñones. Entonces le han puesto cápsula adiposa perirenal. Peri, ¿no? Que peri quiere decir rodeando a los riñones. ¿Entre qué está? Está entre la fascia renal y el riñón. Miren, aquí están los riñones, aquí está la fascia renal y esta cápsula adiposa perirenal está entre ambas, ¿ya? Está entre ambas, entre el riñón y entre la fascia renal. No sé si han escuchado alguna vez decir el término de tosis renal, así se escribe. Tosis renal. Yo he visto esto en la consulta externa. Vino el paciente y tenía mucho dolor aquí en la espalda baja, ¿no? El paciente dice, me duele la espalda baja y es la región lumbar. Esta parte de la región lumbar, la pared posterior del abdomen es bien delicada. ¿Por qué? Porque no hay costillas que cubran, que protejan a los órganos que están aquí, ¿no? No es como la cavidad torácica, tenemos costillas anteriores y posteriormente que cubren al corazón, a los pulmones de cualquier traumatismo. Pero aquí en la pared abdominal posterior, donde están estos dos órganos, más la glándula suprarrenal que está aquí, son bien, ¿cómo les digo? Bien lábiles. ¿Por qué? Porque no están bien protegidos. La pared abdominal solo está constituida por músculos. Han debido ver que cuando existe un partido de fútbol y les golpean acá, se puede producir hernias lumbares, ¿no? Porque aquí solo están los músculos erectores de la columna, cuadrado lumbar y el músculo transverso. No hay más músculos que estén protegiendo. Entonces, por una parte eso, ¿no? Las hernias lumbares por la labilidad, diríamos, de la pared abdominal posterior, ¿no? Otro, este tejido graso en algunas patologías suele disminuir y estamos viendo que es un medio de fijación. ¿Qué pasa? Es como cuando una persona adelgaza, ¿no? Va perdiendo tejido graso, también se va perdiendo esto. Yo he visto esta tosis renal en un paciente que tenía tuberculosis. Y este paciente estaba tan delgado, tan desnutrido, que tenía tosis renal. ¿Qué quiere decir esto? El riñón izquierdo estaba mucho más descendido, era unilateral, solo era de un lado. Tosis quiere decir caída. El riñón izquierdo ha caído de su posición normal. Normalmente el izquierdo dice que se encuentra el polo inferior de 3 a 5 centímetros sobre la cresta ilíaca. Miren, aquí está la cresta ilíaca. Entonces, el polo inferior del riñón izquierdo, de este lado, es el izquierdo, ¿no? Se encuentra, dice, 3 a 5 centímetros sobre la cresta ilíaca. En cambio, el derecho solamente se encuentra a 3 centímetros. Miren, está más pegado. Entonces, yo he visto tosis renal de este lado, del riñón izquierdo, pero era porque este paciente tenía tuberculosis. Entonces, estaba tan desnutrido que este tejido graso se había adelgazado y el riñón izquierdo se ha caído de su posición, el izquierdo, ¿no? Estaba ya casi chocando con la cresta ilíaca y eso produce dolor, ¿no? Entonces ya conocen los medios de fijación. Ahora vamos a hablar de las relaciones. Para hablar de las relaciones tenemos que hablar de la configuración externa de los riñones. Hemos dicho que este riñón tiene la forma de un frijol, de una judía, tiene dos caras, tiene dos bordes y tiene dos polos, ¿ya? Dos caras, dos bordes, dos polos. Estoy viendo aquí solo la configuración interna todavía. Vamos a suponer que aquí está la cara anterior, atrás estará la cara posterior pegada a la pared abdominal posterior. Tenemos aquí el borde medial, este es el borde medial. Aquí tenemos el borde lateral y aquí tenemos polo superior y polo inferior. Entonces vamos a ir describiendo las relaciones. Vamos a empezar por la cara posterior. A ver, vamos a borrar. Y vamos a empezar por las relaciones de la cara posterior. Para hablar de las relaciones de esta cara posterior, la vamos a dividir en dos segmentos, ¿ya? Entonces, yo voy a dividir así, en dos segmentos. Entonces, esta cara de aquí atrás que está apoyada a la pared abdominal posterior, voy a describir dos segmentos. Este segmento superior y este segmento inferior. El segmento superior se llama diafragmático, está escrito aquí. Segmento diafragmático. ¿Por qué? Porque esta cara posterior, si ven, está apoyada al diafragma. Miren, todo esto es el músculo diafragma del lado, ¿no?
Del lado izquierdo ahorita estoy viendo, del lado izquierdo. Ahora, este otro segmento se va a llamar lumbar. ¿Por qué? Porque está ocupando la fosa lumbar, donde está el músculo cuadrado lumbar, psoas mayor, ¿no? Ahí está. Vamos a describir cuáles son las relaciones del segmento diafragmático de la cara posterior de los riñones. Voy a hablar de ambos, del izquierdo y del derecho. No hay problema con eso. Entonces dice, primero está en relación con la lámina muscular. ¿Qué quiere decir? Está en relación con el músculo diafragma. A eso le llamamos, ¿no? Lámina muscular, músculo diafragma. Va a estar en relación con esta arcada fibrosa, dice, esta arcada fibrosa que se extiende desde estas costillas, desde la 12ª y 11ª costillas, dice, estas dos, ¿no? El receso pleural costodiafragmático. No sé si saben qué es el receso pleural costodiafragmático. Nosotros encontramos aquí sobre el diafragma en la cavidad torácica. Vamos a suponer que es esto ya, pero no está aquí, está más arriba, pero no me va a entrar el dibujito. Tenemos al pulmón. Vamos a suponer que es el pulmón izquierdo. Y entre el pulmón y la pleura se forma un espacio, este espacio. Y aquí también. Entonces se forman 3 espacios que se llaman recesos. Este receso se llama receso pleural costodiafragmático. Está entre el diafragma y la costilla y aquí la pleura visceral, justo aquí en el vértice de la base del pulmón izquierdo. Entonces a este espacio se llama receso pleural costodiafragmático, ¿no? Por eso se llama pleural, es este espacio que existe entre el vértice del pulmón, ¿no? La base del pulmón izquierdo y la pleura, y aquí con la costilla. Entonces, por eso se llama receso pleural costodiafragmático. Entonces, esas son las relaciones del segmento superior o diafragmático. Ahora, el segmento inferior, este segmento inferior. Su relación directa va a ser con los músculos que están aquí en la pared abdominal posterior. Entonces, este segmento se llama lumbar. Y vamos a encontrar pura partes blandas. Vamos a encontrar partes blandas y cuando hablamos de partes blandas de la fosa lumbar nos referimos a estos músculos. Miren, ahora sí, estoy viendo aquí la cara posterior y estoy viendo que se va a relacionar con estas partes blandas de la fosa ilíaca. Esta parte es la que les digo que es muy delicada, ¿no? Si a ustedes les golpean con la rodilla o les dan un golpe aquí con el puño de la mano, pueden lesionar el riñón, la glándula suprarrenal. ¿Por qué? Porque no hay costillas, miren, está así. Son partes blandas las que están cubriendo, protegiendo al riñón y a la glándula suprarrenal, ¿no? Y cuando decimos partes blandas de la fosa ilíaca o de la fosa lumbar, nos estamos refiriendo a los músculos. Vamos a ver qué músculos. Por ejemplo, estamos viendo aquí al músculo psoas. Aquí ya cortadito al músculo cuadrado lumbar, ¿no? Ahí está, psoas mayor y su fascia. Cuadrado lumbar, aquí está el cuadrado lumbar. Vamos a ver al músculo transverso del abdomen, que es este, ¿no? Es el más interno. Transverso del abdomen. Vamos a encontrar aquí a los músculos erectores de la columna, cuáles son el iliocostal, ¿no es cierto? El longísimo, ahí están los músculos, el transverso espinoso. Y vamos a encontrar al músculo dorsal ancho, ¿no? Al músculo dorsal ancho y su fascia. Entonces, miren, estas son las relaciones de su segmento lumbar en la cara posterior de los riñones con las partes blandas, ¿no? Músculo psoas mayor, cuadrado lumbar, erectores de la columna, transverso del abdomen y el músculo dorsal ancho, ¿no? Listo, esas eran las relaciones de la cara posterior de ambos riñones, ya sea del derecho y del izquierdo. Ahora vamos a ver la cara anterior y desde estas relaciones vamos a encontrar muchas diferencias. Vamos a empezar con el riñón derecho. Vamos a empezar con el riñón derecho. Entonces vamos a hablar de este. Tenemos aquí a la cara anterior del riñón derecho y estamos viendo en esta imagen con todo lo que se está relacionando. Primero, lo más llamativo aquí es que se está relacionando con la segunda porción del duodeno. Miren, aquí está la segunda o porción descendente. Aquí está escrito, ¿no? Porción descendente del duodeno. Ahora, está en relación, yo estoy viendo aquí la imagen, la silueta de la flexura cólica derecha. Miren, colon transverso, flexura cólica izquierda. Entonces, su relación dice con la flexura cólica derecha.
con la flexura cólica derecha. Más arriba estoy viendo su relación con el lóbulo derecho del hígado. Si quieren solamente se puede decir hígado también, ¿no? Pero más específico con el lóbulo derecho. ¿Con quién más se está relacionando la cara anterior? Con esta vena potente que es la vena cava inferior. Entonces está escrito aquí también la vena cava inferior. Entonces miren, la cara anterior del riñón derecho tiene relación con la porción descendente o segunda porción del duodeno. Esto, la flexura cólica derecha, el hígado, ¿no? El hígado, la vena cava. Ahora, cuando se relaciona aquí con el hígado, cuando se relaciona, se une a través de un ligamento, o sea, de peritoneo. Y ese ligamento se llama ligamento hepatorrenal, ¿no? Hepato de hígado, renal de riñón. Entonces, de esta cara anterior del riñón derecho está partiendo peritoneo que va a ir aquí a la cara visceral del hígado para formar ese ligamento que se llama ligamento hepatorrenal. Esto era en relación a la cara anterior del riñón derecho. Ahora vamos a hablar del riñón izquierdo. Pero para hablar de las relaciones del riñón izquierdo en su cara anterior, porque he hecho cara anterior del riñón derecho, ahora cara anterior del izquierdo, tenemos que hablar de 3 porciones. De 3 porciones, ahí está. Entonces, tengo yo aquí al riñón izquierdo, es todo esto, así, así. Y está dividido en 3 porciones. Miren, lo vamos a hacer con negro para que se note. Lo voy a dividir así en 3 porciones. 1, 2 y 3. A estas porciones se llama porción supracólica, cólica, infracólica. Entonces vamos a hacer relaciones de la porción supracólica, relaciones de la porción cólica y relación de la porción infracólica. Ahora yo quiero saber que ¿con quiénes se relaciona la porción supracólica de la cara anterior del riñón izquierdo? Lo primero que yo estoy viendo, dice, va a ser con el vaso. Miren, ahí está, con el vaso. Con el vaso. 1. Cuerpo y cola del páncreas, ahí está, ¿no? Cuerpo y cola del páncreas. Entonces se va a relacionar con esto. Cuerpo y cola del páncreas. Se va a relacionar con el estómago. Miren, se ha cortado el estómago, tenía que bajar hasta aquí. Entonces se va a relacionar con el estómago, pero se ve aquí el estómago. Ahora, también va a tener relación con la bolsa omental, pero va a existir un espacio de forma triangular que le va a separar a esta cara anterior de la bolsa omental, ¿ya? Entonces, esta cara anterior en su porción supracólica tiene relación con la bolsa omental, pero su relación es indirecta. ¿Por qué? Porque va a existir aquí un espacio de forma triangular, miren así. Un espacio, hay más grande era. Un espacio de forma triangular que va a separar esta porción supracólica del riñón izquierdo de la bolsa omental. Ahora queremos saber qué se llama este espacio y cuáles son los límites. Este espacio se llama triángulo gástrico. Ahí está, se llama triángulo gástrico. ¿Por qué le han puesto triángulo gástrico? Porque sabemos que la bolsa omental está formado por el omento menor que parte del estómago, ¿no es cierto? De la curvatura menor del estómago. Entonces, por eso le han puesto triángulo gástrico. Ahora, ¿cómo está formado este triángulo? Por dentro, dice, está limitado por la glándula suprarrenal izquierda. Ahí está, esto que ven de color amarillo. Entonces, este triángulo por dentro está delimitado por la glándula suprarrenal izquierda. Arriba, ahora miren aquí arriba, ¿con quién? El vaso. El vaso. Arriba está delimitado o limitado por el vaso este triángulo. Y abajo, inferiormente, está delimitado, miren, abajo, dice, o adentro, dice adentro por la glándula suprarrenal, arriba por el vaso y abajo por el páncreas. Ahí está el páncreas. Entonces tengo el triángulo gástrico aquí. Entonces repetimos, la cara anterior del riñón izquierdo está dividido en 3 porciones, una porción supracólica o superior, una porción media llamada cólica, una porción inferior llamada infracólica o subcólica también. El término infra o sub es lo mismo.
La porción supracólica está en relación con el vaso, con el cuerpo y cola del páncreas, está en relación con el estómago y también con la bolsa omental. Pero existe un espacio que le separa de la bolsa omental a esta porción supracólica que se llama triángulo gástrico, y ese triángulo está delimitado hacia adentro por la glándula suprarrenal, arriba por el vaso y abajo por el páncreas. Listo, tenemos a la porción supracólica. Ahora vamos a ver la porción cólica. Ahí está. Ahora se llama segmento medio o porción cólica. Ahora vamos a ver. Entonces, miren, se ha reclinado aquí el colon transverso y este colon transverso está viniendo aquí a cubrir. Esta es la porción, miren. Esta es la porción cólica o segmento medio. Entonces, el colon transverso está viniendo justo aquí. Y es así que el colon transverso también ha dividido la cara anterior del riñón izquierdo en porción supracólica, lo que está arriba del colon transverso, cólica, lo que está tapando el colon transverso, y infracólica, lo que está debajo del colon transverso, ¿no? Por eso es su nombre también, ¿no? De supracólica, infracólica. Entonces, este segmento medio o cólico o cólica está cubierta por esto, ¿no? Por el colon transverso. Entonces, su relación. La porción infracólica, más facilito todavía. Nosotros vamos a encontrar debajo las asas intestinales. Entonces, ahí está. Tenemos, miren, aquí la porción infracólica o subcólica y está en relación con esto, con las asas intestinales, ¿no? Que estaban aquí y se las ha reclinado hacia un lado. Entonces, miren su relación con las asas intestinales. Listo, entonces, si repasamos, decimos, aquí está, se ve completamente. La cara anterior del riñón derecho se ve sus relaciones de la porción supracólica, cólica, infracólica. La porción supracólica hemos dicho que está en relación con el estómago, con el vaso, con el cuerpo, la cola del páncreas y también con la bolsa omental, pero está separada por el triángulo gástrico que está formada dentro por la glándula o está limitada por la glándula suprarrenal izquierda, arriba el vaso y aquí abajo el páncreas. La porción cólica, el colon transverso. La porción infracólica, asas intestinales. Listo, hemos avanzado caras. Ahora vamos a ver bordes. Bordes. Igual, va a haber diferencia de las relaciones del borde lateral del riñón derecho y del borde lateral del riñón izquierdo. Ahora lo que vemos nomás también, ¿no? El borde lateral del riñón derecho, aquí no se ve muy bien el riñón, yo lo voy a dibujar. Así. Entonces estoy viendo, este es el borde lateral del riñón derecho y aquí está el borde lateral del riñón izquierdo. Decimos, el borde lateral de este riñón se va a relacionar, dice, con el borde inferior del hígado. Miren, aquí, con el borde inferior del hígado. El izquierdo, con el borde inferior, hemos hablado de vaso y el vaso mucho que tiene borde superior dentado, borde inferior redondeado y el borde medial. Entonces, miren, el borde lateral se está relacionando con el borde inferior del vaso y el borde del riñón izquierdo, ¿no? Y el riñón derecho en su borde lateral con el borde inferior del hígado. Ambos con los bordes inferiores de estas dos glándulas. ¿Y qué más? El riñón izquierdo nosotros vamos a encontrar, ahí dice al colon descendente, ¿no? Miren, se ve la silueta del colon descendente aquí. Esto. Entonces, también su relación del borde lateral del riñón izquierdo con el colon descendente. Listo, eso era borde lateral entonces, borde inferior del riñón, borde lateral del riñón derecho con el borde inferior del hígado y el borde lateral del riñón izquierdo con el borde inferior del vaso y con el colon descendente. Ahora vamos a hablar del borde medial. Para hablar del borde medial, igual le vamos a dividir en 3 porciones. Ahí está, y vamos a situar a ver a qué altura está, de qué vértebras, de qué costilla. Normalmente ambos bordes mediales, ya sea este que es el riñón izquierdo y el riñón derecho, se encuentran, dice, miren, si este es el borde medial, está empezando aquí, está a la altura de la 12ª costilla.
de la última, miren, el borde medial a la altura de la 12ª costilla, esta y esta, ambos. Apófisis costales de la primera y segunda lumbares, miren, primera y segunda, borde medial, ¿no? Primera, segunda, borde medial. Ahora, este borde medial está dividido en 3 segmentos. Suprailiar, iliar, infrailiar. ¿Qué quiere decir? Sabemos que ilio o pedículo es lo mismo, que es entrada y salida de vasos. Entonces, en este borde medial está ese ilio o pedículo renal. En este borde medial, a través y a partir de este ilio, este borde medial se divide en 3 segmentos. Lo que está sobre el ilio, esto se llama porción suprailiar. Esta parte del ilio se llama porción iliar y lo que está debajo del ilio se llama infrailiar o subiliar. Entonces vamos a detallar la porción suprailiar, iliar, infrailiar y vamos a ver que la porción suprailiar está en relación con la glándula suprarrenal. A ver, vamos a ver en las imágenes, ¿no? Aquí no se ve la glándula suprarrenal. Aquí tengo imágenes para que vean. Ahí se pasó, ahí está. Segmento iliar, dice. Ya se ha pasado al segmento iliar. Este es el segmento iliar, ¿no? Entonces todo esto es el borde medial y se va a dividir, miren, en 3 segmentos. Lo que está sobre el ilio, suprailiar. Lo que está aquí en el ilio, iliar, y lo que está debajo, infrailiar. Segmento iliar. Por el segmento iliar estamos empezando. Vamos a empezar por el suprailiar. Ya vamos a ir de arriba abajo. Este segmento suprailiar está en relación con esto que es la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal. Entonces, decimos, el segmento suprailiar está en relación con la glándula suprarrenal. El segmento iliar ahora. Este segmento iliar nos está mostrando un orificio. Este orificio, donde permite la entrada al seno renal. Nosotros si le hacemos un cortecito aquí al riñón, vamos a ver que dentro encontramos una estructura que se llama seno renal. Les voy a explicar cuáles son los componentes del seno renal. ¿Y qué están entrando aquí? Están entrando arterias al seno renal, están entrando venas al seno renal, está saliendo la pelvis renal. ¿Qué más está entrando? Ahí están los cálices mayores, los cálices menores. A eso se llama componentes del seno renal. Entonces dice aquí, ¿no? El segmento iliar, dice, corresponde a un orificio que permite la entrada al seno renal. ¿Qué entra aquí al seno renal? Arteria renal, venas renales. Sale la pelvis renal. Aquí, ¿no? Se ve de color blanco y se continúa con lo que es el uréter, ¿no? Esto ya es el uréter. Ahora, el segmento subiliar es este. Segmento subiliar está bordeado, miren, está bordeado por el uréter. Entonces, miren, es fácil de darse cuenta el borde medial. 3 segmentos. Suprailiar, glándula suprarrenal. Iliar, orificio para entrar al seno renal. ¿Y qué elementos entran? Arteria renal, vena renal, sale la pelvis renal. Segmento subiliar está bordeada por el uréter. Está bordeada por el uréter. Miren, a ver. Ahí, no, ahí está. Segmento suprailiar, la glándula suprarrenal, ahí está. Segmento subiliar, ahí está, bordeado por el uréter, ¿no? Ahí está bordeado por el uréter. ¿Listo? Ya hemos detallado caras, hemos detallado bordes, ahora nos falta hacer polos. Ahora sí les voy a explicar a qué distancia están de las crestas ilíacas los polos inferiores, porque los superiores están en relación con la glándula suprarrenal, no tienen mucho detalle. A ver, vamos a borrar esto. Y vamos a hablar del polo superior, o extremo superior también se llama. Entonces, vamos a ver que vamos a hablar primero del polo superior del riñón izquierdo. ¿Qué vamos a encontrar aquí? La glándula suprarrenal izquierda, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar el vaso, el vaso. ¿A qué altura está el polo superior del riñón izquierdo?
Dice a la altura del disco intervertebral, miren, a la altura del disco intervertebral que está entre T11 y T12. Entonces, miren, el polo superior del riñón izquierdo está a la altura del disco intervertebral que está entre T11 y T12. ¿Con quién se relaciona? ¿Qué estructuras encontramos aquí en este polo superior? Uno, encontramos a la glándula suprarrenal izquierda y encontramos al vaso, que parte el vértice del vaso. Dice. Ahí está. No necesitamos decir el vértice, ¿no? Solo que es el vaso. Listo. ¿Qué más? Un momentito, un momentito. El inferior. Ahora, seguimos hablando. Vamos a hablar del derecho. Ahí está. Miren, aquí en la imagen podemos apreciar la distancia que hay entre ambos polos inferiores. Del derecho y del izquierdo. Miren, del derecho y del izquierdo. El derecho, dice. El derecho se encuentra, dice, a la altura de la tercera vértebra lumbar. Ahí estamos viendo, hasta ahí, ¿no? Tercera lumbar, más o menos a esa altura. ¿A cuántos centímetros de la cresta ilíaca? Más o menos a 4 centímetros, aunque parece un poco menos, ¿no? Parece 3 centímetros, más o menos. Pero aquí hay 4 centímetros de espacio entre la cresta ilíaca derecha y el polo inferior del riñón derecho. Ahora nos vamos al polo inferior del riñón izquierdo y le vamos a encontrar un poco más arriba, ¿no? Más o menos dice de 3 a 5, miren, más alto. Entonces existe un espacio aproximadamente de 5 centímetros entre la cresta ilíaca izquierda y el polo inferior, ¿no? Ahí está, miren. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Constitución. Hemos llevado desde el estómago, ustedes cómo está constituido el estómago, cómo está constituido el intestino delgado, está constituido los conductos del páncreas y varios elementos. Ahora vamos a ver cómo está constituido cómo están constituidos los riñones. Lo primero que tenemos, miren aquí se ha descubierto, es esto, ¿no? La cápsula. Una cápsula y esta cápsula es de tipo fibrosa. Luego, ¿qué más vamos a encontrar? Parénquima, adentro, corteza y médula en su parénquima. Entonces voy a cambiar de imagen. Voy a cambiar de imagen, una más. Ahí está, parénquima. Entonces el riñón tiene una corteza y tiene una médula aquí en su parénquima. Entonces afuera hemos visto una cápsula fibrosa y aquí adentro hemos visto el parénquima. Este parénquima está dividido en dos. Miren, todo lo que voy a marcar, así. Todo lo que está por fuera. Un momentito. Así. Todo esto es la corteza. Todo esto es la corteza. Y todo lo que está aquí adentro se llama médula. Entonces, ¿cómo está constituidos los riñones? Presenta una cápsula y un parénquima. Y el parénquima está dividido por fuera la corteza y adentro la médula. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar un poquito de la médula. Luego vamos a hablar de la corteza. En esta médula nosotros vamos a encontrar estas pirámides que tienen la forma, dice así. Tienen base y tienen vértice. Miren, estoy viendo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pirámides y se llaman así pirámides renales o de Malpighi le llaman. Ahí está, 9, miren. Aquí hay 2, 1, 2, 3, aquí hay 2 también, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y dice que encontramos más o menos en un número de 8 a 10. De 8 a 10. Entonces vamos a encontrar aquí en la médula renal estas pirámides renales o de Malpighi que son en número de 8 a 10. ¿Qué más? Estas pirámides tienen base. Esta es su base. Ahora el libro explica, ¿no? Su base está mirando a la corteza, dice, ahí está la corteza. Su vértice, este vértice, se abre a la papila. Ahí está el nombre de papila, miren.
Entonces, este es el vértice de las pirámides renales y se está abriendo aquí a la papila renal. Entonces, ya tengo dos detalles aquí en la médula. Tengo a las pirámides renales con su base que mira la corteza y su vértice que está en relación o se abre en la papila renal. Ahora, estas pirámides están separadas por estas columnas. Miren, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 más o menos. ¿Cómo se llaman estas columnas? Se llaman columnas renales, aquí está en el gráfico, se llaman también columnas interlobares de Bertin. Estas son las columnas interlobares de Bertin. Entonces hacemos un resumen. Esta es la parte más importante porque ahorita vamos a hablar de seno renal y vamos a repetir estas estructuras. Entonces tenemos aquí a la médula y a la corteza. La médula presenta estas pirámides renales en número de 8 a 10 con su base y su vértice que se abre en la papila renal. Entre pirámide y pirámides existe un espacio, unas columnas que se llaman columnas interlobares de Bertin. Seguimos. La corteza ahora. Ya hemos hablado de la médula, ahora vamos a hablar de la corteza. La corteza tiene un color, dice, amarillo rojizo. Amarillo rojizo. Entonces estamos hablando de esto, ¿no? Esto es la corteza, todo esto es corteza, lo que está por fuera, rodeando a estas pirámides renales. Ahí está, ¿no? Dice rodea las pirámides. Estas columnas que hemos dicho que se llaman columnas interlobares de Bertin están naciendo de aquí de la corteza, miren. Parece que la corteza estuviera invadiendo el espacio que está entre pirámide y pirámide. Entonces podemos decir que estas columnas interlobares de Bertin nacen de la corteza renal, ¿no? Ahí está, dice, penetra a las pirámides renales formando las columnas renales de Bertin. Ahí está, ¿no? Seno renal, a esto quería llegar. Hemos hablado hace un momento del borde medial de los riñones y hemos dicho que este borde medial tenía 3 porciones, suprailiar, iliar, infrailiar. Hemos hablado de la porción iliar y hemos dicho en la porción iliar existe un espacio que da entrada al seno renal. Esto es el seno renal, esto. ¿Qué elementos vamos a encontrar en el seno renal ahora? Un ratito voy a borrar y voy a sacar flechas aquí a los nombres donde está el borrador. Ay. Aquí. Entonces, vamos a encontrar primero aquí como componentes, dice aquí, contenido del seno renal. Quiero saber qué contiene. Esto siempre preguntamos, les van a preguntar también cuando estén haciendo semiología, cuando estén rotando medicina interna. ¿Cuáles son los componentes del seno renal? Primero hemos hablado de la papila renal, que está aquí. La papila renal. Miren, 1, 2, 3 papilas. Aquí otra papila, aquí otra papila, aquí otra y aquí otra papila. Ahora, estas papilas se continúan con esto que se llaman cálices menores. Esto, cálices menor, cálices menor, cálices menor. Aquí, cálices menor. Aquí hay otro, cálices menor, aquí y aquí. Entonces tenemos a la papila renal, se continúa con los cálices menores. Ahora, ¿qué pasa con estos cálices menores? Se unen, miren, dice que normalmente se unen 2 a 3. Yo estoy viendo aquí 3. 1, 2, 3. Y están formando esto, que se llama cálices mayor. Cálices mayor. Entonces tengo primero componentes o contenido del seno renal. Tengo a la papila renal. Estas papilas se continúan con los cálices menores. Cálices menores. Ahora, la unión de los cálices menores, ¿cuántos se unen? Normalmente 2 a 3. Dice, aquí yo estoy viendo 3. 1, 2, 3. Aquí 1, 2. Aquí 1, 2, 3. Se unen 3 cálices menores y forman esto, que es el cálices mayor. Cálices mayor. Cálices mayor. Ahora, ¿qué pasa con estos cálices mayores? 3, miren. 1, 2 y 3.
Se unen estos 3 cálices mayores y forman esto que se llama pelvis renal. Ahí está, pelvis renal. Entonces, primero había sido así. Había sido primero papila renal, cálices menor, cálices mayor y pelvis renal. La pregunta, ¿de dónde nace la pelvis renal? De la unión de los 3 cálices mayores. Normalmente dice que son 3 cálices mayores. Sí, miren, aquí está uno, aquí está otro 2 y aquí está otro 3. Entonces, estos 3 cálices mayores se unen para formar la pelvis renal. Esta pelvis renal que tiene la forma de un embudo, deben conocer un embudo así. Tiene la forma de un embudo, tiene su base, la base que se forma o está mirando a los cálices mayores y tiene un vértice. Y a partir del vértice se continúa como uréter. Ya no va a ser más pelvis renal. Una vez que descienda se va a llamar uréter, ¿no? Aquí vamos a hablar de uréter. Entonces, ¿cuáles son los componentes del seno renal? Papila renal, cálices menores, cálices mayores, pelvis renal. ¿Qué más? Les he explicado hace un momento que estaban entrando arterias. Las ramas de la arteria renal. Ahí está, ramas de la arteria renal. Venas, venas. Entonces vamos a tener aquí la vena renal, va a ingresar a través de sus venas también. Entonces esos se van a llamar senos venosos, ¿no? Senos venosos. Entonces todo esto había sido el contenido del seno renal, ¿ya? Más las arterias y las venas que forman los senos venosos. Seguimos. Irrigación. Aquí. Tenemos nosotros a las arterias renales, miren, la arteria renal, la derecha, la izquierda, y estas arterias renales para ingresar se arborizan, miren, quiere decir que van a formar como unos troncos que van a ingresar algunos delante y otros detrás del riñón, del seno renal, y se llaman prepiélicas, las que están delante, y las que están detrás se llaman retropiélicas. Ahí está. Delante de la pelvis renal, prepiélicas, detrás de la pelvis renal, retropiélicas, ¿no? Ahí está, forman arborizaciones, dice. Ahora, aquí se nota mucho mejor, miren, aquí está la arteria renal y está formando aquí arborizaciones, varias ramas. Estas que están delante de la pelvis son las prepiélicas. Las que van a ir detrás de la pelvis, por ejemplo, esta se va a llamar retropiélica. Ahora, de cada arborización, miren, vamos a suponer esto, de cada arborización, dice, nacen arterias interlobares. El riñón tiene 4 lóbulos, miren, está de colores, 1, 2, 3, 4. Entonces, cada arteria, ya sea prepiélica o retropiélica, va a emitir ramas que se van a llamar arterias interlobares. Luego se van a seguir ramificando así, miren, así. Así se van a ir ramificando y se van a llamar arterias interlobulillares, porque van a ir a cada lobulillo aquí del parénquima renal. Entonces, tenemos a la arteria, a la irrigación, dentro de su irrigación tenemos a las arterias renal derecha, renal izquierda, ramas de la aorta abdominal que nacen a partir de las caras laterales, así, caras laterales de la aorta abdominal, y se dividen en arterias prepiélicas, retropiélicas, y estas prepiélicas y retropiélicas se subdividen en interlobares y estas no, interlobares, y luego en interlobulillares. Ahora, el glomérulo. Han debido llevar ustedes en histología que es glomérulo renal, ¿no ven? A ese glomérulo renal, aquí a la parte funcional del riñón que se llama glomérulo, la parte histológica que es el glomérulo, van a llegar esas arterias interlobulillares, las más pequeñitas, las más delgaditas. Ahora, ¿qué pasa con las pirámides? Esas pirámides que hemos dicho que eran en número de 8 a 10. Esas pirámides renales van a estar irrigadas por arteriolas rectas o vasos rectos, que también nacen, ¿no?, de aquí de las arterias interlobares. Se llaman arteriolas rectas o vasos rectos. Ahora hemos hablado de una cápsula, aquí, de una cápsula.
que estaba envolviendo dentro de la constitución del riñón. Esa cápsula va a estar irrigada, miren, por varias arterias. La arteria renal, primeramente esta, va a irrigar a la cápsula. La suprarrenal, tenemos 3 arterias suprarrenales, suprarrenal superior, suprarrenal media, suprarrenal inferior. La testicular, ¿no? Ya sea la testicular derecha, la testicular izquierda, cólica derecha, cólica izquierda. Ahora, en el caso de la mujer será la arteria ovárica, ¿no? En caso del varón, la arteria testicular. Inervación. Estamos viendo aquí a la altura del tronco celíaco, el plexo celíaco. Entonces, miren, este plexo celíaco va a inervar a los riñones. Deme un segundito, por favor. Ya. Aquí está lo que habíamos hablado hace un momento. Esto. La constitución aquí del seno y cómo se forma la pelvis renal, ¿ya? Les había explicado que la pelvis renal nace de la unión de aproximadamente 3 cálices mayores. Entonces está aquí, ¿no? Dice, la pelvis renal es una expansión en forma de embudo. Ahí está, miren, todo esto parece un embudo. El vértice, dice, se continúa con el uréter. Ahí está. El vértice se continúa con el uréter. Recibe, dice, 2 a 3 cálices mayores. Miren, 1, 1, 2 y 3. Recibe 2 a 3 cálices mayores, ¿no? Y dice, cada uno se divide en 2 a 3 cálices menores. Estos cálices mayores, miren, están recibiendo a 2 o 3 cálices menores. Y estos cálices menores aquí se continúan con la papila renal, ¿no? Esto ya hemos avanzado. Y la papila renal aquí se relaciona con el vértice de las pirámides renales. Eso está escrito aquí. Ya hemos hablado de esto. Glándula suprarrenal. Es bien cortito, creo que son 4 diapositivas. Ya, 4 diapositivas de lo más importante de la glándula suprarrenal. Esta glándula tiene relaciones igualito que casi las mismas relaciones que los riñones, ¿no? Porque están ocupando el polo superior de ambos riñones. Entonces tienen casi las mismas relaciones del riñón derecho y del riñón izquierdo. Entonces vamos a ver más su función, vamos a explicar. Les voy a explicar qué función tiene y cómo está constituido. Es de un color, dice, gris amarillento. No sé si a ustedes les he contado, esto parece tejido graso. Alguna vez les dije, ya van a limpiar riñones en el anfiteatro y me habían hecho volar la glándula suprarrenal porque parecía grasa y me decían, no era grasa, no es grasa, parece tejido graso, pero es glándula suprarrenal y el color gris amarillento, dice. No es como la grasa es del color amarillo, amarillo. En cambio, miren, es gris amarillento, es un gris opaco, ¿no? Consistencia firme, mide más o menos 4 a 5 centímetros de longitud, 2 a 4 de ancho y tiene un espesor de 8 a 10 milímetros, 8 a 10 milímetros, ¿no? El riñón era 3 centímetros, ¿no? Pesa 6 gramos, pesa 6 gramos. Esta glándula está ocupando, tiene la forma, dice, de una vírgula, de una media luna, miren, parece, ¿no? Una media luna. Se encuentra sobre el polo superior del riñón y tiene forma triangular, ¿no? Dice de base inferior y vértice superior. Esta glándula está, me he saltado, está constituida dentro de su estructura, igual que el riñón. Va a presentar una cápsula aquí,
una cápsula, ¿ya? Ahí está, me está mostrando aquí el nombre, una cápsula, igualito que el riñón, adentro un parénquima. Entonces voy a describir, la cápsula no necesito describir, lo que sí voy a describir es el parénquima. Este parénquima tiene corteza y tiene médula, igualito que el riñón tenía corteza y tenía médula, igualito la glándula suprarrenal. Vamos a hablar de la corteza primero. Entonces tengo aquí a la corteza y esta es una imagen, miren, se ha sacado aquí. Esta corteza tiene 3 capas. Esta glándula, pese que parece tejido graso y es tan chiquita, es bien importante, la glándula suprarrenal. Tiene una capa, esta, la más externa, la capa glomerular se llama, ahí está, la capa glomerular. Tiene una capa media que se llama radiada folicular o fascicular, también se llama así, tiene varios nombres. Y por último, tiene aquí una capa reticular, ¿no? Entonces, miren, ahí están las 3 capas. Y aquí también se ve en la imagen las 3 capas. Entonces, glomerular, radiada o folicular y la última, la reticular. Cada una tiene una función, libera una hormona, bien importante. Tenemos a la capa glomerular. En esta capa glomerular se producen los mineralocorticoides. ¿Cuáles? Por ejemplo, la aldosterona. En el libro no dice esto, ya yo se los he puesto del libro de fisiología, porque es importante mencionar esto. Entonces, tenemos a la capa glomerular, de aquí de la corteza de la glándula suprarrenal, y esta libera mineralocorticoides. ¿Cuál? La aldosterona. Esta aldosterona, esta hormona, se encarga de controlar los líquidos y electrolitos. Entonces, cuando a ustedes se les hincha los pies o a su papá porque tiene hipertensión arterial, porque normalmente en la hipertensión arterial existe edema. El edema quiere decir, como vulgarmente conocemos, hinchazón, ¿no? De los pies, los párpados, las manos se hinchan. ¿Por qué? Por retención de líquidos y electrolitos. Y eso se produce gracias a la liberación de esta hormona, de la aldosterona. Ahora, la otra capa, esta, la radiada o folicular, esa secreta glucocorticoides, como por ejemplo cortisona o cortisol también se llama, ¿no? Cortisona o cortisol, que interviene en las reacciones metabólicas de las células. Y por último, esta que es la capa muy importante también, que se llama capa reticular, que produce andrógenos. Y miren qué importante había sido la glándula suprarrenal, porque gracias a ella y su producción de andrógenos se produce la diferenciación sexual. Ahí está. Entonces, esto siempre preguntamos, siempre, porque es bien importante. Entonces, la corteza había tenido 3 capas: glomerular, folicular o radiada y reticular. La glomerular secreta mineralocorticoides, ejemplo la aldosterona. La folicular, glucocorticoides, el cortisol. Y la última, que es la reticular, secreta andrógenos que se encargan de la diferenciación sexual. Ahora ya he descrito solo corteza. Ahora he descrito esto, corteza. Ahora me falta la médula, esto de aquí adentro. La médula también juega un papel muy importante porque también secreta otra hormona que se llama catecolaminas. Y dentro de las catecolaminas tenemos a la noradrenalina. Ahora, esta imagen que se los he puesto aquí es la mejor imagen que he podido encontrar para explicarles la irrigación de la glándula suprarrenal. Miren, esta es la glándula suprarrenal y yo estoy viendo que está recibiendo irrigación de 3 arterias. De esta, miren, de esta y de esta. 3 arterias que se llaman suprarrenales o capsulares. Aquí en la presentación dice capsular, pero esto es terminología antigua. Se llama arteria suprarrenal en la que ustedes están leyendo en la edición suprarrenal. En la edición 11ª se llaman arterias suprarrenales. ¿Cuántas? 3. Superior, media, inferior.
Ahora yo quiero saber rama de quiénes son. La arteria suprarrenal superior es rama de la frénica inferior. Ahí está. Es rama de la frénica inferior. Entonces, la arteria suprarrenal superior, rama de la frénica inferior. La arteria suprarrenal media, rama de la aorta. Miren, de la aorta están haciendo, esta es la suprarrenal media. La suprarrenal inferior, rama de la arteria renal. Entonces, aquí está escrito eso. Dice, la irrigación de la glándula suprarrenal está dada por 3 arterias suprarrenales. Superior, rama de la frénica inferior. Suprarrenal media, rama de la aorta. Y suprarrenal inferior, rama de la arteria renal. Nervios, igualito que el riñón, hemos dicho plexo celíaco, pero también el nervio vago y el tronco simpático. ¿Ya? Entonces, este recibe 3 irrigaciones. Plexo celíaco, tronco simpático y nervio vago. ¿Listo? Hemos terminado. Era cortito, facilito. Entonces, la siguiente clase nos toca avanzar uréter y voy a hacer vejiga, ¿ya? Entonces nos vemos la siguiente clase. Que tengan un buen fin de semana, ¿ya? La grabación voy a subir el día de mañana para que puedan ver si gustan. ¿Listo? No se olviden del chat. Están 14 y solo están registrados 12 en el chat. Ah, ya he puesto uno más. Después no me reclamen, me dicen, ¿por qué me ha puesto falta? A veces no se ponen en el chat, yo copio del chat. Eso, 14. Muy bien. Listo, entonces, buen fin de semana. Nos vemos el día sábado en su examen práctico y en la teoría nos vemos el día martes. ¿Listo? Doutora, ¿Sí? sabe a qué horas? Va a ser no hasta ahora, no sé la hora, pero va a ser a las 7 de la noche, más o menos, 6:30, 7 de la noche. Ya, gracias. Ya. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Tora, hasta luego. Nada, hasta luego.